Continuando con esta fase de capacitación, en este video tutorial vamos a ver la segunda fase del registro de planillas, lo que corresponde al menú de opciones registro titular beneficiario. Habíamos indicado en el video anterior que para proceder al registro titular beneficiario debemos ajustar toda la información correspondiente a nuestros titulares y beneficiarios en la fase inicial. Una vez realizado este ajuste, podemos obviamente pasar a la siguiente fase, en este caso la planificación o registro titular beneficiario. ¿Qué tenemos que hacer en esta fase? Nosotros tenemos que inicialmente agregar al titular de la siguiente manera. Una vez que presionamos el botón agregar, tenemos que ir a buscar el carnet del titular. Voy a ir buscando la información correspondiente al titular, y si verifico y confirmo los datos personales, voy a confirmar y seleccionar ese registro. Lo que me queda respecto al registro del titular es la matrícula de seguro. Una vez que complete esta información, puedo guardar la misma. Como pueden ver, en la parte inferior ya tengo a mi titular registrado y tiene un estado de, obviamente, en el estado indicado para su posterior aprobación. En la columna final tenemos la cantidad de beneficiarios registradas. En este caso no tengo asociada ninguna beneficiaria, por eso me indica que es 0. Voy a proceder a registrar al beneficiario. Como hago esto, escojo al titular y me voy a presionar lista beneficiaria. El mensaje que sale es que me indica que no tengo ningún resultado para esta consulta, y eso me indica que no tengo ningún beneficiario asociado al titular escogido. ¿Cómo procedo a registrar al titular? En este caso, beneficiario, presionando el botón agregar al beneficiario. Del mismo modo que hicimos para el caso del titular, tenemos que agregar buscando su carnet de identidad. En este caso voy a colocar el carnet de mi beneficiaria. En la parte inferior tengo los datos de mi beneficiaria, y si verifico y confirmo la información, debo seleccionar la misma. Una vez seleccionada la información, lo que tengo que proceder a hacer es una planificación. Vamos a hacer un ejemplo para el caso inicialmente prenatal. En este caso vamos a escoger el subsidio correspondiente al subsidio prenatal. Lo que tenemos que hacer en este caso, si tenemos ya subsidios entregados a nuestra beneficiaria, por ejemplo, si hemos ya entregado dos subsidios correspondientes al 5.º mes y al 6.º, nos correspondería entregar el 7.º, un subsidio para el 7.º mes de gestación. Si yo no he entregado ningún subsidio a la beneficiaria, debería empezar a partir del 5.º mes hasta el 9.º, lo que correspondería entregar 5 subsidios del 5.º, 6.º, 7.º, 8.º y 9.º mes de gestación. Por eso en esta casilla solamente podemos registrar información desde el 5.º al 9.º mes de gestación. No me deja registrar información que no esté en este rango. Para el ejemplo que estamos trabajando, habíamos indicado que hemos entregado 2 subsidios y en este caso debemos indicar que si hemos pagado 2 subsidios, estamos contando a partir del 5.º mes, el 6.º, y vamos a colocar a partir del 7.º mes de gestación. Posteriormente debo escoger la fecha de control. En este caso voy a suponer también que corresponde al mes de mayo. Voy a escoger el 2 de mayo para la fecha de control prenatal. Y para la fecha de inicio del subsidio también voy a escoger la misma fecha, porque estamos iniciando el pago a partir de esta fecha de control, en este caso el 7.º mes de gestación. Me toca registrar lo que es
matrícula de seguro de beneficiario, voy a colocar la información correspondiente, y si tengo algún código de boleta de control debo registrar esa información. En otro caso coloco 0. Ya tengo mi información registrada, lo que me restaría es guardar la misma, y si se pueden dar cuenta, en la parte inferior ya tengo mi registro, que en sus campos importantes tenemos el estado en registrado, el mes de gestación inicial, séptimo, como habíamos indicado, de acuerdo a la cantidad de subsidios que hemos entregado, y el número de paquetes restantes por entregar. Si la información es correcta, yo puedo cesar el registro de beneficiario y volver a mi registro de titular. Vamos a hacer ahora un ejemplo del caso de lactancia. Para el mismo procedemos del mismo modo que hicimos para el caso de prenatal. Inicialmente agregamos un titular, debemos de buscar el mismo por su carnet de identidad, por eso es importante que debamos ajustar la información de los datos personales de ambas personas en la primera fase de registro. Entonces, para poder tener información ya para el registro, lo que debo hacer es buscar la información de mi titular, en este caso para el caso del subsidio de lactancia. Si verifico la información que sea correcta, voy a seleccionar el mismo. Tengo que registrar la información correspondiente a su matrícula de seguro, procedo a hacer eso y guardo la información. Como pueden ver, en la parte en el primer registro, en la bandeja inferior, tengo el registro de mi titular con un estado registrado y número de beneficiarias 0. Procedo en este momento a agregar a su beneficiaria. Escojo al titular, me voy al botón lista de beneficiarios, me indica un mensaje que no tengo ningún resultado para esta acción. Eso me indica que no tengo agregada ninguna beneficiaria a mi titular, y procedo a agregar. Como hago esto, debo presionar el botón agregar beneficiario, y del mismo modo que hicimos para el registro de titular, debo escoger el carnet de identidad. Procedo a buscar la información mediante el carnet, busco y verifico y confirmo la información. Una vez que realizo esta acción, puedo seleccionar la misma. Como en el caso del prenatal, lo que me queda es planificar. Voy a empezar a planificar el subsidio, escogiendo en este caso, para el ejemplo, lactancia urbana. Una vez escogido el tipo de subsidio, lo que tengo que hacer es inicialmente registrar la fecha de nacimiento. Para este ejemplo voy a escoger, por ejemplo, una fecha pasada. Por ejemplo, el 21 de junio de 2018. Y voy a indicar que para el ejemplo también yo he pagado 10 subsidios. Lo que me correspondería pagar son 2. ¿Cómo hago el cálculo? En la parte central del número de paquetes a entregar, que correspondería en este caso, si he pagado 10 subsidios, a 2 paquetes. Lo que tendría que hacer inicialmente es verificar la fecha que voy a planear, o el periodo que voy a planear. En ese caso, si voy a hacer en este caso una planilla de abril, debería escoger el mes de mayo. ¿Ya? Y qué día voy a escoger para el mes de mayo va a depender de la fecha de nacimiento del niño o niña. Por ejemplo, voy a escoger un día antes del día de nacimiento del niño, pero con el mes correspondiente al mes que voy a planificar, en este caso mayo. Una vez registrada esta información, voy a guardar la misma, y debería mostrarme la información que me resta pagar, en este caso 2 paquetes. Si yo voy cambiando la información de el día de la fecha de inicio de subsidio, voy a ir
experimentando algunos cambios en la cantidad de paquetes que voy a entregar. Por ejemplo, voy a escoger 22 y automáticamente el número de paquetes cambia a 1. Entonces tengo que ir ajustando la información a partir de el día de inicio o de nacimiento del niño o niña. Si coloco información anterior a la fecha, de hecho me va a generar un número de paquetes, y si coloco una fecha posterior al día de nacimiento del infante, me va a generar otra información, como hemos visto en el ejemplo. Para fines prácticos también podemos usar o generar o colocar la fecha de inicio de mes, que también es válido. Y en otro caso podríamos colocar el último día del mes, siempre en el mes o del periodo que vamos a generar la planilla para este beneficiario, en este caso mayo. Voy a colocar, como había indicado, un día antes, como habíamos hecho inicialmente, y con esto tengo registrada la información y ajustada mi planificación. Lo que me resta es colocar obviamente la matrícula de seguro y debo guardar la información. ¿Qué me queda hacer? Debo agregar en la parte inferior de mi planificación a los niños o niñas que corresponden a este subsidio. Voy a agregar la información colocando el nombre de el niño o niña. En este caso voy a colocar el nombre que debemos extraer de su certificado de nacimiento o de su certificado de nacido vivo. Y colocamos en la parte inferior si tiene o cuenta con certificado de nacimiento. Y guardamos la información. Una vez que tengamos ajustada esta información, podemos verificar que la cantidad de hijos de lactancia se ha modificado, y procedemos nuevamente a guardar la misma. Bueno, con eso hemos concluido nuestra planificación y podemos cesar el registro. En la parte inferior de nuestra bandeja de beneficiarios podemos ver las columnas importantes: estado, registrado, y el número de paquetes restantes que me quedan por entregar. Una vez que verifico esta información, puedo cerrar mi registro de beneficiarios y volver a mi bandeja de titulares. Como pueden ver, ambos registros están en estado registrado, y para poder pasar a la siguiente fase de planillas debo aprobar los mismos. ¿Cómo hago este proceso? Puedo de una u otra manera escoger a un titular y proceder a aprobar. Como pueden ver, el estado del registro ha cambiado y procedo a aprobar el siguiente. Como podemos ver, el registro aprobado ya está realizado. Puedo verificar para cada beneficiaria que también su registro ha sido aprobado en ambos casos, y con esto debería concluir nuestra segunda fase de registro de planillas. Es importante recalcar que solamente las planillas aprobadas se van a poder ver en mi tercera fase de planillas, que vamos a ver en el siguiente video.